Buenos días, es un gusto encontrarnos nuevamente en el espacio del foro, un espacio creado junto a mis colegas y queridos amigos Silvia Weinstein, Marcelo Eses y Daniel Paola, espacio donde hemos querido imprimirle sobremanera la posibilidad de que distintos analistas pasen por este espacio otorgándonos su trabajo, sus reflexiones respecto del psicoanálisis y la teoría psicoanalítica y sobre todo para que se convierta en un espacio de debate e interlocución entre analistas. Hoy contamos con la presencia de Ana Casalla, analista, miembro de la escuela AE, analista de escuela, quien afortunadamente aceptó gustosa la invitación a trabajar en foro. Así que cedo la palabra a Ana. Ahí tenés. Hola. ¿Se oye? ¿Así? Sí. Bueno, buenas tardes y para mí es un gusto estar acá y también un honor que me hayan invitado a hablar e incluso que me hayan invitado con algo bien específico que tiene que ver con un trabajo que vengo haciendo. O sea, no es, es como, me gusta eso porque es como que, bueno, se escucha, en la escuela también ocurre que nos podemos escuchar, ¿no? Y bueno, este trabajo fue el seminario que el año pasado dimos durante todo el año en un cártel, donde estuvimos trabajando con Alejandro Montoro, con Laura de Agostino y con Mariela Huesca. Así que hoy, y después de haber sido invitada, que ya fue como en el mes de enero, di bastantes vueltas por distintos textos y bueno, ahora les cuento un poco de qué se trata lo que traigo y también agradecer bueno, a Analía que me cursó la invitación y que además me contó de qué se trata este espacio, que para mí es mucho más, tiene mucho más que ver conmigo, el espacio de foro, que quizás un espacio de dar un seminario, ¿no? Me siento más cómoda, digo. Entonces, traigo al foro algo que me llamó la atención y es cómo comienza este seminario 21, el que nos ocupa durante esta gestión, los Neukautos Yerram. Entonces dice Lacan, recomienzo puesto que había creído poder terminar. Es lo que llamo, por otra parte, el pase. Creía que había pasado, solo que esta creencia, creía que había pasado, me dio ocasión de darme cuenta de algo. El pase permite ver de pronto cierto relieve, un relieve de lo que he hecho hasta ahora. Ahora bien, hace tiempo, bueno, los que me conocen, que vengo interesada en el pase y posiblemente por eso estas palabras me resuenan especialmente y me evocaron un iluminador momento de Lacan en el seminario 17, en el reverso, en el cual ahí él está muy molesto. Dice, me hicieron cerrar el pico cuando iba a hablar de los nombres del Padre. Nunca volveré a hablar de ello. Además, quién sabe, también hay gente de esas fanáticos de la ciencia que pueden decirme, sigue sabiendo, pero ¿cómo? Si tú todavía tienes que decir lo que sabes de los nombres del Padre. No diré que es el nombre del Padre precisamente porque yo no formo parte del discurso universitario.
A Lacan le hicieron cerrar el pico y muy molesto muestra cómo su disposición a hablar de los nombres del Padre se interrumpe. Es ahí donde algo se detiene, el seminario de los nombres del Padre, aunque ironiza en el 21, a algunos les vendría muy bien saber sobre el nombre del Padre. Pero hay algo más que dice: yo soy un pequeño analista. De entrada, una piedra rechazada, aunque en mis análisis me convierta en la piedra angular. La piedra rechazada que se convierte en piedra angular. Si no hablo del nombre del Padre, eso me permitirá hablar de alguna otra cosa. Es un paréntesis. Bueno, así dice, ¿no? Él quedó, digo, entre paréntesis, le cerraron el pico. Que haya paréntesis me resultó inspirador de esto que traigo hoy al foro. Es el quedar entre paréntesis lo que lo lleva a recomenzar, puesto que algo pasó motivado por un pase de Lacan, en el cual algo toma relieve. El relieve, dice, de lo que he hecho hasta ahora. Y este relieve expresa exactamente mi título de este año, el que ustedes pudieron leer en el afiche y que se escribe Le non du peu errant, perdón la pronunciación, los no incautos yerran. Suena raro, ¿no? Es una pequeña muestra de mi estilo. O por decir mejor las cosas, un pequeño andar. ¿Y qué es R? Es un andar y allí está el impulso de algo cuando se detiene. Ahora bien, que algo se detenga no es una supresión absoluta de ese algo, sino, como lo está diciendo, hay algo que sigue corriendo, algo irreductible. Luego puede haber un recomienzo, pero no sin que algo se haya detenido. Y en cambio dar el seminario de los no incautos yerran, cuyo título no es una novedad en la lengua francesa, consuena con los nombres del Padre. Lacan dice de esa homofonía: para mí mismo es un enigma. Bien, el enigma, vinculado muchas veces por Lacan a cierto modo que debe tomar la interpretación, como un medio decir que no devela, aunque causa a que el analizante se las tenga que arreglar con eso que él mismo dijo. Luego, también traigo al foro, ¿qué nos dice eso? Sobre todo porque hay una escritura en el nuevo título de aquel seminario que se detuvo. Y la novedad es que allí se escribe, no a voluntánea conciencia, sino como un rastro que se escucha al decir en voz alta esos nombres en francés. Luego, acá mismo está la clave del trabajo analítico respecto al saber inconsciente. Y es en relación a la verdad. Sin embargo, si a ese lugar va el sujeto, como en el discurso del amo, al lugar de la verdad, ¿no? Ahí el sujeto queda anclado al goce que se produce con el saber trabajando en el lugar del otro. Estoy hablando de los discursos. Se trata de otra relación a la verdad. Aquel efecto que se produce cuando en el discurso del analista es el saber lo que está en el lugar de la verdad. ¿Cuál es la novedad que trae el saber en el lugar de la verdad, en el discurso del analista, a diferencia del sujeto en el lugar de la verdad? O sea, ¿qué consecuencias tiene que el saber esté en el lugar de la verdad? ¿Cómo saber sin saber?, dice Lacan. Es un enigma que se le plantea. Él mismo, de alguna manera, aunque dice eso, se le dio vuelta, lo cual le da ocasión de volver sobre las dos frases que portan el mismo saber, pero no el mismo sentido. Es el colmo del enigma, dice de eso. En eso Lacan fue incauto del inconsciente, sin saber que en ese mismo acto estaba saliendo del haber sido puesto entre paréntesis de pico cerrado. Entonces,
¿cómo saber sin saber? Tal vez es ocurrido de modo impensado, la homofonía entre los títulos ubica los no incautos yerran en el espacio del ser hablante, espacio real del inconsciente y no dentro de hacer saber para la ciencia o impartir conocimiento. Un errar, puesto que somos incautos del inconsciente, no hay andar sin R, nos dice Lacan. Hay un errar, deambular y equivocar. Pongo el acento en el errar, en el sentido que da deambular, pero también el equívoco entre los dos títulos. Son cuestiones que me hacen decir, no hay todo, y por lo tanto no hay andar sin errar. Por eso posiblemente Lacan habla de medio decir respecto a la verdad. Algo aún me interesa puntualizar respecto a las dos frases. Que es el mismo saber, pero no el mismo sentido. El mismo saber, en tanto el inconsciente es un saber imposible de ser sabido, del cual un sujeto puede descifrarse. Es la definición de sujeto tal como lo constituye el inconsciente. Es al hablar en un análisis que el efecto sujeto surge. Puede decirse que la homofonía entre una y otra tiene que saber con el saber inconsciente. Eso trabaja. Lacan lo ofrece leyendo. 2 puntos. Es el mismo saber, el inconsciente, pero el sentido responde, perdón, no lo estoy diciendo textual, estoy, no sé, es una mezcla donde yo también estoy hablando, pero es como que al leerlo acá tengo que aclararlo, ¿no? O sea, es el mismo saber, el inconsciente, pero el sentido responde por el tropiezo con la ciencia. Un decir no. Un decir verdadero que aparece en este seminario trabajado, ¿no? Un decir no al discurso universitario, así lo estoy leyendo. Entonces, el saber inconsciente es un saber que a partir de una combinatoria única determina un sujeto. Y palpamos, esto sí es textual, de Lacan, que no es el mismo sentido por razones de ortografía. Entonces, razones de ortografía, ¿por qué? Por ahora lo sitúo en relación a cómo suena, a lo que resuena cuando se lee. Ahora bien, íntimamente vinculado con lo que anticipó en el reverso del psicoanálisis, aquello del sentido irreductible del trabajo de la verdad, muestra el amor a lo que la verdad esconde. Tal vez a las resonancias del decir. Abro de este modo lo que intento sea un foro sobre el saber en psicoanálisis advertida, como dice Lacan, de lo que los pone bajo el yugo del saber, en el lugar mismo de la verdad. La verdad que esconde en su medio decir. Esto es oculta, aunque al mismo tiempo descubre, no hay relación sexual. Y entonces no es sin estar bajo el yugo del saber que se obtiene el lazo con los otros. El trabajo, nos dice Lacan, viene del parloteo de la langue, de tripalium, que es un instrumento de tortura. Son 3 palos cruzados en los cuales se ata a alguien, inmovilizándolo para quemarlo, para hacerlo sufrir. Mi deducción es que si me parlotea, se abre además el trabajo, tal como lo conocemos por el inconsciente, lo cual hace de las relaciones con ese saber por el que somos atormentados el goce. No deja de llamar mi atención que se trate del tripalium. Es simplemente una asociación mía, que se trata del 3 ahí. Veamos que de entrada está planteada la cuestión del goce en el seminario Los no incautos yerran respecto al saber inconsciente. Nada sé y no quiero saber que la relación sexual no existe.
Esto es que el trabajo proviene del alangue, ese parloteo con lo real. Encontré además una forma menos dramática en Lacan sobre el yugo del saber en el seminario Angkor. Dice ahí algo así como: es cierto que la cuestión es que tenemos cuerpo, y en tanto el ser hablante se las arregla de algún modo con la imposibilidad de escribir la relación sexual, goza de un modo que en la lógica modal se llama lo necesario. Necesario es en referencia a lo imposible, porque no queda otra salida para el encuentro, no hay más remedio. Textual también de Lacan: no se reproduce sino gracias a un malentendido de su goce. Es entonces errándolo que toca inevitablemente no hay relación sexual, puesto que es el goce el que se reproduce errándolo. Según leo y lo pongo en juego, porque estamos en un foro y porque, bueno, también hace tiempo que venimos hablando al respecto. Bien, ¿cómo entra esta problemática en relación al goce en la cura psicoanalítica? Que el saber inconsciente solamente se produzca en transferencia, frase que verdaderamente me conmovió, es núcleo de la experiencia psicoanalítica y hace del analista lugar elaborativo de goce. Abstenerse de responder a la demanda sitúa el orden de goce en que la repetición se presenta. Recuerdo aquí: te pido que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. Es en tanto producto del saber trabajando que se supone sujeto, aun cuando la demanda sea hacerse gozar. Si el saber inconsciente es lo que se produce en transferencia, es inseparable de la presencia del analista. Se trata por eso del análisis del analista respecto al saber inconsciente, porque su posición es que él mismo es la sustancia de lo que está en juego, sea un objeto, sea la escucha y también la lectura. Él, como todo el mundo, está en dificultades con el inconsciente. En eso se juega la castración del otro y también que haya un no entendimiento exacto. A veces he tenido la impresión que eso mismo, la dificultad, era donde se me esperaba. Ahora bien, y estoy citando una frase del seminario La lógica del fantasma. Una dificultad, dice, una dificultad no constituye un estatuto. Es porque sobre ese punto se ha hecho todo para tapar eso, que es la condición del analista, no poder responder más que con su propia dificultad de ser. Bueno, esto es todo. Bien. Gracias, Ana. Bueno, voy a retomar algunas líneas, que apunté como para abrir al espacio de interlocución. Quisiera recordar un poco algo del dispositivo del foro que ofrece sus resistencias, que son las preguntas dirigidas al presentador, que ya me doy cuenta que estructuralmente es inevitable, pero como lo dijo Ana, como no es un espacio de seminario, sino un espacio de foro, la pretensión, o al menos el deseo nuestro, los integrantes del foro, es que sean comentarios o preguntas que abran a otros comentarios para establecer el debate y la reflexión entre nosotros, más allá de que el punto de capitón sea el presentador. Bien, algunas líneas. Me parece que es interesante lo que trae Ana desde su lectura y la inflexión con los textos, ese impas
que no está dicho como impas por parte de ella, sino ese entre paréntesis, que es un paréntesis que no es suspensión, ¿no? Que habla de una suspensión, pero perdón, no es detención. Que algo esté suspendido, podríamos también leerlo como algo que está en souffrance, a la espera de, ¿sí? Porque algo sigue allí produciéndose. Creo que también es interesante, a mí no se me había ocurrido realmente, y lo sentí como un aporte a la lectura, el hecho de tomar la homofonía, que venimos hablando tanto en este espacio como en el del seminario, y ponerlo en contrapunto con los nombres del Padre, que no solo es ese seminario interrumpido de los nombres del Padre, sino que cuando lo retoma es en el marco de una homofonía que abre a múltiples sentidos, pero que no deja de estar este significante Padre. Lo tomo como para ver que no es simplemente explicar qué es la homofonía, sino este pasaje en esa suspensión que no es detención y este pasaje de los nombres del Padre al nom du Père, donde también está esto de la errancia. Y por supuesto el hilo que además, compartiendo con Ana trabajos de PASE y demás, como con otros colegas, el lugar del saber. Cómo leer el lugar del saber en relación a la verdad, al goce, y lo que plantea en relación al sentido, cuando el saber no hace cópula con el discurso amo, que por otra parte puede ser una tendencia estructural. Bueno, esto algunas líneas y dejo abierta ahora la interlocución entre nosotros. Para lo cual pueden ir levantando la mano. Por acá tenemos a Elsa. ¿Perdón? Ah, sí, gracias. Bueno, empezamos con la mano que acá estuvo, Elsa. Elsa Coriat. Me hace problema la frase de Lacan, el saber inconsciente se produce en transferencia. Que parte del saber inconsciente se produce en transferencia, en un análisis seguro, es decir, en la medida en que algo del saber anterior inconsciente se modifica, digo, produce un nuevo saber. Pero, digo, para mí el inconsciente sigue siendo una de las formas de decirlo, un saber no sabido. Es decir, eso antes, inclusive o al margen de si una persona está en análisis o no. No sabremos nada acerca de ese saber no sabido, pero es un saber. Es decir, en ese sentido me hace problema la frase dicha como si todo el saber inconsciente fuera producido en transferencia. Esto pregunto, ¿cómo lo entendemos? Bueno, a ver, ¿hay alguien ahí? No, todavía, ¿no? Bien. Patricia Leyac. Bueno, muchas gracias, Ana, por el recorrido y me hace tomar la palabra esto que dijo Elsa. ¿No se escucha? Bueno, me hace tomar la palabra esto que dijo Elsa. Es verdad, es una frase para abrir, hay un punto en que vos tenés razón, pero me parece que se completa esto que dice Lacan cuando dice que si se producen transferencias es porque es inseparable de la presencia
del analista. Y en el seminario 11 había dicho que la presencia es una manifestación del inconsciente. Entonces, en ese sentido, me parece que se trata de algo que Ana lo ubicó lindo, me gustó eso que dijiste, que es el analista como lugar elaborativo del goce, ¿no? Entonces me parece que toda esta cuestión que sucede entre paciente y analista, entre analista como manifestación del inconsciente, el analista haciendo algo con ese goce que lee, que bordea, que recorta en el decir, me parece que ahí hay algo del saber que queda como más situado, ¿no? Me parece. Sigamos. Clara Kruglag y después Alejandro Montoro, y ahí paramos para una primera ronda y ponernos a conversar. Bueno, buenos días. Bueno, en principio el agradecimiento a la gente que está manteniendo el foro y que mantiene el espíritu de foro, y porque, bueno, es una muy buena ocasión para hacer escuela, dijeron, ¿no? Y sin duda la enunciación de Ana lo propicia, así que muchas gracias, Ana. Me llama la atención y me hace pensar que podamos escuchar esta frase dicha por Lacan en el 17. Tantas veces nos referimos a la excomunión, y esta vez lo escuchamos a Lacan decir de pico cerrado, ¿no? ¿Cuánta verdad habrá ahí de ese trabajo del saber inconsciente que se ha tomado en ese paréntesis que dice y anuncia? Y que agradezco mucho tu lectura, Ana, porque nos muestra a Lacan trabajando, como siempre dice en el seminario, como analizante. Y en tu enunciación nos haces pasar esta posición subjetiva de Lacan frente a su propio saber inconsciente, que se le presenta como enigma. Un enigma que hace transmisión, que nos llega, porque sorprendido, después de tantos años, en esa homofonía que él como enigma lo plantea, o sea, no sabe que se sabe, ¿sí?, que se le aparece homofónicamente los no incautos yerran. Y lo que quería compartir con ustedes es lo que me ilumina esta transmisión que hace Ana, que tiene que ver con el modo de decir no al discurso de la ciencia. El modo de decir no al discurso de la ciencia es con el discurso psicoanalítico en acto, y es exponiendo el no saber insabido que nos hace hablar y nos hace transmitir, no con dogma, sino con la interpelación a los textos y la escucha de nuestros analizantes en la práctica cotidiana. Y no está exento este trabajo de foro, ¿sí?, al decir no al discurso de la ciencia, no porque rechacemos los avances que la ciencia puede propiciar, sino que no es como una advertencia de que no entorpezca el saber no sabido del inconsciente en la dirección de la cura. Digo, que la ciencia no nos tape las orejas o los oídos. Así que, muy agradecida. Un comentario de foro. Gracias, Rino. Bueno, en principio me resultó muy significativa la frase «cómo saber sin saber», porque me da la impresión de que toca un núcleo fundamental en nuestra práctica, que es precisamente la relación al saber. El saber tiene una carga semántica muy fuerte por la tradición, ¿no?, filosófica y gnoseológica. Entonces, poder decir cómo saber sin saber, creo que toca estrictamente uno de los lugares de la posición del analista, saber sin saber. Me interesa también lo que dijiste y el comentario de Elsa para conversar, para intercambiar, porque a mí me parece que es fundamental ubicar que
el saber inconsciente se produce en transferencia. Porque, bueno, de hecho, no estoy inventando nada, ya en el seminario 11, Lacan enfatiza que se produce en el fuerte término de producirse, ¿no? Y creo que se produce porque es solo de lo que pueda decirse en transferencia, es aquello de lo que algo podemos decir. Porque si no, también me tomo de otra cita de Lacan del 15, dice, el inconsciente haría sentir sus efectos, pero ¿quién lo sabía? Entonces me parece que ahí hay un punto fundamental y que a la vez hace barrera, tal vez en línea con lo que planteaba Clara recién, hace barrera a cualquier posibilidad de saber aplicado. Creo que eso es lo que hace un tope o lo que podría decirse no al discurso de la ciencia, porque ya sabemos, en sentido amplio y genérico, el saber científico aplica sus conocimientos porque se reproducen. Nosotros estamos exentos de esa posibilidad. Bien, en esta primera ronda tenemos estas 4 intervenciones de Elsa Coriat, Patricia Leyac, Clara Kruglack y Alejandro Montoro. Ana, ¿qué pensás de esto que se está planteando respecto de el saber no sabido, la cuestión del pico cerrado, la relación del saber que no sabe, y la contraposición con el discurso de la ciencia como saber y conocimiento, ¿no? Un poco recogiendo el espíritu de las intervenciones. O sea, para mí eso que encontré que es el saber inconsciente se produce en transferencia, me resultó algo muy revelador de lo que pasa en el análisis. Porque si bien es cierto que no es que empieza ahí el saber, como lo dijo Elsa, y estoy de acuerdo, sino que hay algo singular y que se produce en el análisis. Y por la transferencia, porque está la transferencia en juego, ¿no? Entonces, a mí me interesó, en ese sentido sobre todo, ¿no? Sobre todo también en relación a esa frase que es el analista como lugar elaborativo de goce, que en realidad me surgió a partir de una dificultad, por llamarlo así, la dificultad del analista, ¿no? Respecto a un análisis en el cual me fui sintiendo bastante incómoda por el lugar de resto de algo a separar que fui teniendo en ese análisis hasta que cierta clave posibilitó que la cosa continúe productivamente, o sea, que el goce no estuviera taponando ese vacío que posibilita que el saber siga trabajando, ¿no? Eso, sobre todo eso quiero decir. ¿Cómo saber sin saber? Tiene que ver con esto, porque es lo que nos pasa muchas veces cuando tenemos que hablar en una situación así en la escuela, donde ¿qué hago yo en este escritorio? Casi como que me parece que estoy medio más alta, hablando desde acá. No, entonces, y me parece que ahí es como que si se constituyera algo que le da al saber cierto carácter consistente. Cierto carácter consistente. Lo cual, ¿cómo saber sin saber? Es una pregunta
guía, aunque sea un enigma eso que se dice ahí. Justamente por eso nos sigue trabajando. Y bueno, la otra frase que se recordaba, ¿quién lo sabía que el inconsciente hace sentir sus efectos? Como que eso también sorprende y atraviesa al analista. Cuando en algún momento dado yo, hacia el final, porque en algún momento tenía que terminar esto, pongo, se trata de eso, del análisis, se trata del análisis del analista respecto al saber inconsciente, porque su posición resulta que lo lleva a que sea él mismo la sustancia de lo que está en juego. Y ahí puse, ya digo, un poco porque algo tenía que poner, y eso es lo que asocié, sea un objeto, sea la escucha y también la lectura. Cuestión que supe cuando lo escribía que son tres cuestiones que quizás están en distintos lugares y que las junté para poder decir algo sobre la sustancia de lo que está en juego, a dónde va a parar el analista en el discurso, ¿no?, que se produce en un análisis. Y cómo, bueno, eso lo sabemos, pero bueno, lo digo así como para redondear un poco, es el acto, posiblemente, lo que hace de eso algo que sería una salida para dar otro paso, ¿no? Por eso el el errar, ¿no?, es tan interesante, porque tiene que ver con el equívoco, con aquello que vamos escuchando. Bueno, por ahora esto. Bien, vamos por la segunda ronda de intervenciones. Gustavo Cereseski, Silvia Weinstein, Marcelo Eses y Adriana Baguap. Gustavo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Bueno. Bueno, muchas gracias al foro y gracias, Ana, por, yo diría, lo breve de tu exposición que me parece que abre a que todos podamos hablar. Em, a mí me gustó mucho esta cuestión de la piedra rechazada que se convierte en la piedra angular. Y em, me pareció que había algo ahí como que una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Como que la piedra angular que podría ser este lugar, este descubrimiento tuyo, ¿no? Que creo que es tuyo esto del analista como lugar elaborativo de goce, te vengo escuchando hace muchos años, es un aporte tuyo. Esa es la piedra angular del análisis. Ahora, la piedra rechazada entiendo que es la piedra rechazada en el lugar de la erudición, ¿no? O sea, Lacan entre los eruditos fue el que fue rechazado ahí por proponer algo disonante con el saber imperante en el momento. Entonces, pareciera que para que la piedra angular funcione, tiene que haber algo del rechazo de ese saber en la extensión, ¿no? Como que la pregunta que se me plantea es una pregunta genuina porque no tengo respuesta aún, es cómo pensar cómo pensar la elaboración del goce del saber en la extensión, ¿sí? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo, para que la compartamos entre los que quieran tomarla, cómo pensar la elaboración del goce de saber en la extensión para que eso no obture la posibilidad de que el analista sea esa piedra angular elaborativa de goce, no solo en la intención, sino también en la extensión, ¿no? Cómo el analista puede intervenir en la extensión para que algo de ese saber se elabore. Bueno, gracias. Gracias, Gustavo. Silvia Weinstein. ¿Quién tiene el micrófono? Gracias.
Bueno, se escucha, ¿no? Sí. Muchas gracias, Ana, por tus reflexiones, porque creo que yo lo escuché así, como reflexiones tuyas y muy puntuales. Como siempre decimos los que estamos en el foro, que no se trata de hacerle preguntas al que invitado, sino tratar de que haya efectos foro a través de la conversación, incluso entre nosotros los que estamos participando como público en este espacio. Bueno, primero voy a tomar una cosa que dijo Elsa. Yo personalmente no puedo pensar el saber inconsciente por fuera del análisis. Yo no lo puedo pensar, porque digo, cuando empecé a estudiar de jovencita, ¿no? Que empecé por Freud, a mí me quedaba como que en algún lugar de la cabeza había un consciente, un inconsciente, un preconsciente. Entonces, yo creo que el inconsciente se produce gracias en transferencia, y solamente en transferencia. Me gustaría que lo discutamos esto, ¿no? Porque efectivamente fue una manera de transmitir el inconsciente en esta época que estoy hablando. Creo que con Lacan, para mí por lo menos, lo que se me aclaró es que el saber inconsciente se produce en transferencia con la presencia de un analista. Bueno, esto quería comentar. Por otro lado, respecto a lo que dice Ana de decir que no, estoy justamente trabajando este tema porque en las jornadas me invitaron para hablar voy a estar en una mesa que gira alrededor del tema decir que no. ¿Vos lo tomaste, Ana, al decir que no solamente en relación al saber de la ciencia? Porque decir que no en este mismo seminario, ¿no? El 21, Lacan lo articula con varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, que es por la vía del no del padre, por la vía de la voz de la madre, que el no del padre es el que tiene sus efectos para hacer, digamos, para cortar ese vínculo que puede ser muy de goce entre una madre y un hijo, y esa es una de las variantes de decir que no. Y una última cosa. O sea, que haya un decir que no en relación a la madre, que el padre... No. ¿Cómo es? Para mí, lo que yo entendí, sobre todo en este seminario 21, sí, que el nombre del padre lo transmite la madre, claro. A eso me refiero. Ajá. Está en ese seminario, el decir que no. Ay, iba a decir una cosa más y ahora me olvidé. Bueno, después sí me acuerdo. Gracias, Ana. Bueno, gracias, Silvia. Marcelo. Gracias, Ana, por tu impecable puntuación que nos abre acá el debate. Por un lado, la reflexión que me convoca es en relación a lo que traes acerca del saber y esto que se está también empezando a charlar, a dialogar acerca del saber inconsciente y su producción. A mí me pone en resonancia con algo desde Freud, la Carta 52, que también lo toma el Seminario 7 Lacan, y me convoca a desglosar un tiempo de inscripción de un tiempo de transcripción, de traducción.
Me parece que hay cierta estatus de la inscripción que es del orden de las marcas. Esas marcas quizás posiblemente generen formaciones del inconsciente que no llegan a ser un saber. De hecho, digamos, las personas sueñan, generan actos fallidos, psicología de la vida cotidiana, y seguramente le pueden jugar a la quiniela, ¿no? A partir de los sueños. Pero para que se despliegue y se produzca como saber, será en relación a una transferencia en un análisis. Me parece que eso sería por un lado. Y por otro lado, me parece que cuando el saber, poniendo en juego los tres registros, ¿no? Cuando el saber ocupa el lugar de la verdad, el discurso del analista, ocupar el lugar de la verdad es del orden de un medio decir, con lo cual pone en juego los topes de lo real de la no relación sexual allí. O sea que me parece que al ocupar el lugar de la verdad también pone en jaque la errancia, porque pone en jaque el tope mismo del saber. Es un punto a debatir, ¿no? Bueno, en estas 4 intervenciones tenemos lo que planteó Gustavo respecto de la piedra rechazada y la piedra angular, respecto del analista, la posición del analista en la intención, y si esto lo podemos leer en relación a la elaboración de goce de saber en la extensión, más o menos ordenando un poco la intervención. Después Silvia, en su lectura, lo que traía es el modo de leer el no en este seminario respecto del saber, y yo agregaría, y la verdad en relación al goce, que no hay verdad sin su articulación al goce. La cuestión del saber que trae acá Marcelo en su distinción del tiempo de inscripción como marca que produce eficacia, ¿no? Y otro tiempo en relación a los 3 registros y el medio decir. Se me escapaba que la 4ª intervención es la de Adriana Baguap en esta ronda, así que recibimos la de ella y comentás. Era la 4ª. Bueno, hola. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Ana. Sumamente interesante todo el punteo que traes para el foro. Sí, a mí me interesan 2 puntos, 2 cuestiones, que vos una la mencionaste, me interesa subrayarla, que es cómo las homofonías en Lacan no son aleatorias, ¿no? O sea, creo que nos está dando una indicación clínica con esta homofonía, los no incautos erran, o sea, ser incautos del inconsciente, estar abiertos al inconsciente, nos da la proporción, voy a decir así, del funcionamiento en la estructura de cómo cuentan los nombres del Padre, O sea, creo que la escucha analítica, el equívoco, el despliegue del relato de los sueños, el desovillar de la cadena significante de ese decir, nos pone en la cuenta de cómo conducir un análisis en relación a cómo cuenta el Padre, a cómo contó el nombre del Padre, los nombres del Padre, ya Lacan ya tiene aquí el nudo borromeo. Y creo que todas las otras, o sea, es interesante pensar cada una de las homofonías que utiliza Lacan, ¿no? Un poco en el seminario 21 hay varias para mencionar. Y otra cuestión que me parece interesante para la clínica es la de la lógica modal, cómo Lacan lo trae, porque en relación a esto, ¿no? De cómo
o donde recién Silvia Weinstein hacía el hincapié de que, bueno, y está en relación a la pregunta de Elsa, ¿dónde se produce el saber inconsciente, no? Se produce en transferencia, con la presencia del analista, y creo que entonces allí tenemos que, por la categoría de, o sea, es como lo vengo trabajando y pensando, de lo contingente, allí algo cesa de no escribirse y se escribe algo del goce de otro modo. O sea, a ver, me parece sumamente interesante esto de pensar las categorías lógicas que nos trae Lacan con lo modal, de lo necesario, ¿no?, en relación a lo imposible, y de lo posible en relación a lo contingente, como una indicación respecto de que algo cesa de no escribirse respecto del goce, y allí algo se canaliza del goce en relación al deseo, por contingencia, no por lo imposible. Bueno, no sé, Bien. Seguimos charlando, gracias. Paramos ahí y ya tengo como 2 o 3 equipos de 4, así que pido que las intervenciones, los comentarios tengan su tiempo. Bueno, primero decir que yo no sabía que esto era así, que tengo que seguir interviniendo, pero bueno, seguir hablando, gracias. Si sigo hablando, una de las cuestiones que también a mí me hacen me hicieron... bueno, ahí. Una de las cuestiones es en relación a cómo pensar la elaboración de goce en extensión, ¿no? Si nosotros estamos pensando la cuestión de que el saber se produce en transferencia, ¿cómo pensar la elaboración del goce en extensión? Entendí algo así, y cómo eso se vincula a que Lacan es como después de hacer todo ese, eso que es un hablar dentro del seminario, ¿no? Yo lo puse todo entre comillas, recomienzo, ¿no? Y todo esto que había situado respecto a ese paréntesis, y algo que toma relieve y lo dice en relación al pase. Y para tomar el pase verdaderamente más vinculado a la convivencia, por llamarlo así, en la escuela, o sea, al hacer escuela, y no al dispositivo del pase, simplemente, me parece que sí, que por ejemplo, situaciones como estas, donde podemos abrir conversación y no tratarnos así como en la distancia que cierto respeto, suponete por la ciencia o la erudición, llevarían adelante, me parece que de este modo también se hace escuela, ¿no? De este modo que el foro está proponiendo, donde se fomenta no tanto que haya alguien que hable, sino que haya interlocución. Me parece sumamente rico y además es mucho más liviano, más productivo. Entonces, es respecto a esto que la cuestión está de cuando Lacan dice, después de hablar de que algo se detiene y que sobre todo cuando habla de me cerraron el pico, después de eso, ahí en el seminario 17, dice, yo soy una piedra rechazada. También en el análisis una piedra angular. Y me pregunto, ¿cómo ahí verdaderamente hay un aporte testimoniando
de cómo entra eso a poder circular entre nosotros. En el Seminario 22 hay una verdadera, casi diría, una verdadera solicitud, por decirlo así, de cómo, de que Lacan dice estar esperando que cada uno aporte su piedra de cómo entró al discurso analítico. Entonces, verdaderamente creo que hay algo ahí que haría que el pase tenga eficacia. No el dispositivo, sino para lo que el dispositivo, digamos, sirve, que lo estoy como despegando, no porque lo considere mal, ¿no? Que tendría que ver con la nominación, no es eso, sino en cuanto a eso de que se pueda escuchar que hay pase en el análisis, que hay paso a otra cosa, que algo, como Lacan empieza en este seminario, algo se termina. ¿Qué es lo que se termina? Evidentemente no es, estaba pensando algo así, ¿no? Que no es que el análisis entra en el pasado para uno. Todo, no es eso. Es que tiene otra utilidad, otra presencia en uno eso. Así que bueno, me parece que es importante pensar eso de qué es lo que permite que el pase tenga eficacia y que no quede restringido al dispositivo. Las otras cuestiones, el modo de leer el no, el saber y el tiempo de inscripción que traía Marcelo. Ay, perdón, estaba dialogando. Lo que traía Marcelo es como que lo tomo de esa forma que acabo de decir. Las homofonías, estoy de acuerdo, ¿no? Que es una indicación. La homofonía es un modo de nombrar en este seminario cómo aún Lacan es incauto del inconsciente y se presta en este seminario a testimoniar de eso. Bien. Entonces, ¿cómo cuentan los nombres del Padre? Bueno, olvidándose y esperando que eso siga su curso en lo que se habla, ¿no? O en el paréntesis, ¿no? O en el paréntesis también, sobre todo en el paréntesis. Bien, ahora, Elsa, vos que interviniste brevemente, me habías pedido intervenir ahora, después Analía Estepac, Cristina Marrone y José Suberman. Elsa. Micrófono, por favor. Bueno, primero pido disculpas por no haber dicho que a mí también me gustó mucho tu intervención, Ana. Creo que fui la única que no dijo eso de prácticamente todas las demás intervenciones, pero realmente. Y también me interesó mucho lo que subrayó Analía, ¿no? El relacionarlo con el seminario, bueno, con no voy a dar el seminario no voy a hablar de los nombres del Padre. Pero lo que subrayaría también es que no habla de los nombres del Padre y habla de le nom du Père. Es decir, esto me hace acordar casi también al mandato por simple asociación de como tu Padre deberá ser, como tu Padre no debe ser. Es decir, habla y no habla. De eso no dice, de eso él no dice nada. Ahora, si yo cuestionaba la frase de Lacan, el absolutismo de la frase de Lacan, el no dejarle lugar en esas palabras al inconsciente que se va armando en la historia de cada uno, fue justamente porque lo que no me parece, digo, lo que es una posición
muy diferente es considerar que hay seres humanos que no tienen inconsciente. Es decir, o tenemos que borrar que el inconsciente es un saber no sabido, o le cambiamos qué quiere decir saber al principio, de cuando empezó a decirse esto, que es un saber no sabido. A mí me parecería más positivo si se considera que el saber que se produce en un análisis y el saber del inconsciente a posteriori de un análisis es de otra categoría que el saber de las marcas. No sé, habría que ponerle otro nombre o saber a la segunda potencia o lo que sea. Pero no podemos decir que no tienen inconsciente no todos los seres humanos, solamente los que son neuróticos. Es decir, digo, eso es lo que pienso yo, es decir, ahí hay una diferencia importante. Bien, a tener en cuenta. Hay algunas distinciones al respecto, lo hablaremos. Analía Estepac. Bueno, buenas tardes. Gracias al foro por la oportunidad de este debate, que la verdad que está buenísimo. Y muchas gracias, Ana, básicamente por tu enunciación y por tu fina puntuación, que nos permite pensar. Yo pensaba, cortito, que la frase más importante de este texto, yo tuve la oportunidad de leer el texto antes, así que me dio gusto haberlo leído y haberlo compartido con Ana, y yo le decía, para mí la frase más relevante y la que más me pega es esta del saber inconsciente se produce en transferencia. Pero recién cuando te escuchaba pensé algo que no lo había pensado antes, que por ahí esa frase se podría juntar y se podría correlacionar y poner a discutir junto con la frase que vos tomaste, lo que resuena cuando se lee. Que esa frase bien se podría articular, el saber inconsciente se produce en transferencia, con lo que resuena cuando se lee. Entonces, lo que resuena cuando se lee y en un final, ¿qué es? ¿Son los restos de un análisis? Es como dice Lacan, en momento de concluir, eso se lee en un final. ¿Y qué estatuto tiene el inconsciente en el final de un análisis? ¿Se exhausta el inconsciente o el sujeto sigue produciendo efectos? O sea que si bien pienso que es capital, como Silvia Weinstein planteó, que el saber inconsciente se produce en transferencia con la presencia del analista, me pregunto todo el tiempo qué sucede al final de un análisis, porque no se gastó el inconsciente, no se exhaustó el inconsciente, sigue produciendo efectos, ¿no? Eso por un lado como preguntas para discutir. Y la otra, que me pareció muy relevante, es que todo lo que vos tomás de la errancia, y si mal no recuerdo, y no es un recuerdo encubridor, creo que la última frase del seminario del 21 es que dice que la errancia se detiene en un punto, cuando se confronta con lo real. Eso quería comentar. Bien. Si no estoy equivocada. Bien, para complicarla un poco más a la intervención de Analía Estepac, podríamos también pensar qué estatuto, esta frase de Lacan, el inconsciente es radicalmente inconsciente en el final del análisis. Bien, sigamos. Es para todos. Cristina Marrone. ¿Me desmuteé bien? Me desmuteé, ¿no? ¿Se escucha? Sí, se te escucha, Cris. Bueno, ante todo, un abrazo para todos y gracias por nuevamente la posibilidad del diálogo en nuestra escuela. Y gracias, Ana, por tu modo invitante, cariñoso e invitante. Sobre un punto, son muchas cosas que estaba pensando recién, pero elijo. Subrayo esto que vos trajiste, que me hiciste subrayar, de pico cerrado. A mí me parece que este de pico cerrado, esta expresión de Lacan que vos rescatás, y es muy valioso subrayar que la rescataste vos, y también que la escuchó, creo que fue Clara Krugrat, que
subrayó esto de pico cerrado también. Así que bueno, comparto esto y quiero decir a dónde voy con lo que me hiciste pensar. A mí me parece que esa expresión de pico cerrado es una oferta de Lacan y al mismo tiempo una advertencia al analista en cuanto a lo que sí podemos llamar como un pasaje del saber o un pase a otra cosa, retomando algo que traía Analia, me decían recién, ese paso a otra cosa, y que subraya el valor del pase en el ejercicio, en el sostén y ejercicio del discurso del analista en el análisis, en transferencia. ¿Y qué es ese pasaje? ¿Qué es ese pasaje que entiendo como un pase a un saber, a lo radical del saber? Yo creo que subraya el pasaje o el pase del saber como escritura. Y que esto es lo que está fundamentalmente introduciendo Lacan. Vos me lo hiciste descubrir o redescubrir en esta frase de pico cerrado. Creo que ya hace 2 años yo había intervenido, si me permiten solamente esa evocación, había intervenido en el foro, justamente en este foro, para decir, rescatar de Lacan que el saber se inventa. Entonces me parece que de pico cerrado es una oferta y una advertencia al analista en el punto preciso donde se trata del saber como escritura y donde el pico cerrado es porque no hay ni representación, ni imágenes, ni palabras para esa piedra del saber que hace al goce. En ese punto me parece que es preciso recordar, tengo varias cosas, pero elijo, vuelvo a decirlo, que sí se trata del equívoco y se trata de la homofonía, pero de una homofonía que debemos pensar a lo mejor como en el seminario te pregunto, ¿no? O sea, a vos en particular, Ana, a todos, pero a vos, como que no deberíamos pensar bastante más en esta cuestión de la homofonía, porque es una homofonía, y vos lo dijiste, Ana, hoy, también hablaste de la ortografía, entonces me permito pensar y quisiera ver si es así como lo pienso, es una homofonía que pasa a la ortografía. En este punto de la ortografía, el núcleo del goce en cuanto a la pulsión está en primera fila. Esto me parece que pico cerrado es para decirle al analista, lo pone al analista en el nudo y le dice al analista, acá no hay interpretación. No es que no sirva la interpretación, sino que no podemos disponer de ella. En este sentido, de pico cerrado señala algo de este saber que es el mismo saber, sí, pero en su raíz, en esa raíz que no tiene ni representación ni palabras. En ese punto me parece que nos habla de la posición del analista a sostener de modo radical en los efectos de un fin de análisis. Me detengo acá y gracias nuevamente al foro y a vos, Ana Casalla. Gracias, Cristina. Y ahora, José, quiero decirles, tengo 2 equipos más de 4 intervenciones, o sea, 8. Así que espero que puedan ingresar todos a plantear sus inquietudes. Les voy a agradecer la brevedad para que también Ana pueda traer las reflexiones a las de ustedes. José Suberman. Bueno, muchas gracias, Analia. Bueno, primero agradecerle a Ana porque me encanta escucharte siempre porque, digamos, juntas un saber muy riguroso, muy bien puntuado, con una interrogación muy abierta. No dejas de preguntarte mientras afirmas. Es decir,
bastante señal de que eso, que no se opone, ser riguroso a sostener el discurso del analista, es decir, sostener las preguntas sobre lo que digo, en torno de lo que está discutiendo. Me parece muy importante no empirizar ni a la madre, ni al padre, ni al lugar del analista. Es decir, porque lo que citaba Silvia Weinstein de que la madre da lugar al padre y cómo lo hace, no es a la persona del padre, cosa que ya sabemos. A mí me lo hizo escuchar nuevamente la sorpresa que tengo cada vez que una madre soltera tiene un chico que es perfectamente neurótico, que anda bien en los colegios y demás, porque transmite un nombre del padre, o más sorpresa aún, que el chico de una pareja de homosexuales sea un chico normal. La verdad que me sorprende, me hace pensar muy lejos de lo empírico, ¿cierto? Esto también lleva a que así como no hay que empirizar el lugar del analista, tampoco hay que sustancializar al inconsciente. Como creo que dijo Marcelo, siempre hubo lapsus, sueños, pero ¿quién sabía lo que eso quería decir? Eso se produce en transferencia y no lo digo solamente, no creo que eso quiera decir en la sesión, sino cuando hablo con alguien que tengo transferencia y cometo un lapsus, me lo puedo escuchar. Cuando al fin del análisis que preguntaba Analia Estepac, si entendí bien, el pasaje de analizante a analista quiere decir que se produce un lugar analista, en que puedo escuchar algo de mi lapsus, o me despierto y un sueño no me llueve, me lleva a asociar y a tratar de entender que asocié. Es decir, no quiero, digamos, ni sustancializar el inconsciente, ni empirizar el analista en esa persona que está sentada en el sillón. Es un lugar que nos permite escuchar. La otra cosa respecto del... A mí, además de lo que tanto se habló de goce y saber, a mí me impactó la frase amor a una verdad que se desconoce. ¿Por qué me impactó? Porque realmente es lo que nos lleva a estar preguntándonos todo el tiempo. Hay el amor a una verdad que se desconoce, a la verdad del inconsciente. Diferente a la verdad de la ciencia y a la verdad del discurso universitario. La verdad de la ciencia es que hay algo que no se conoce, pero ya lo vamos a conocer. Esperen un poquito. La verdad del discurso universitario es la que transmite el profesor. Es una verdad que ya se sabe. La verdad del discurso analítico es la que toca lo imposible de saber. Entonces es diferente una verdad que otra. Lo que toca esto que Ana tocó bien de que no hay relación sexual, límite del saber. Finalmente, creo que lo que Cristina decía recién es que la homofonía se lee en la ortografía, es la diferencia entre significante y letra, ¿no? Se dice igual, pero se escribe distinto. Entonces lo podemos leer. Se dice igual y se escribe distinto. La homofonía no es solamente que se escribe distinto y por eso lo podemos leer. Muchas gracias. Bueno, gracias José, gracias a las intervenciones. Bueno, Ana, tenés estas 4 líneas, la que traía Elsa, lo que resuena cuando se lee del saber inconsciente en transferencia, lo que Analia Estepac tomaba de la errancia y su articulación al fin del análisis, al pase, lo que traía Cristina a partir del pico cerrado y el pasaje pase a otra cosa, el pase como sostén,
qué es ese pasaje y la cuestión esta importante también de la homofonía y la ortografía en relación al goce, y lo que trae José de efectivamente no empirizar cuestiones que son funciones lógicas en la estructura, si bien hacen soporte en qué, y cómo esta cuestión de esta frase fuerte que traías de el amor en relación a una verdad que se desconoce, que efectivamente entiendo, coincido, que justifica el análisis, ¿no? Y que eso no es por fuera del decir del analista. Bueno, quizás particularmente la cuestión de por qué aparece lo de pico cerrado y además está testimoniado y nombrado de esa forma, ¿no? Y en ese sentido, como si fuera una línea que está en juego en la verdad como media verdad ausente, y que el amor no es hacia la verdad, como podría quizás, decir alguien que está investigando y descubre algo y acá está la verdad, ¿no? Entonces amo eso. No es eso. Lo que Lacan trae es el amor a lo que se ausenta, a la medio verdad ausente. Y esa medio verdad, eso nos hace justamente trabajar quizás agarrados de lo que es la resonancia, como decía, como trajo también Elsa, ¿no? O sea, ¿qué es la resonancia? Lo que viene a traer lo nuevo, ahí en eso que parecía siempre igual, ¿no? En algún momento me hace pensar que Lacan en el seminario dice que está molesto con el orden, ¿no? Y bueno, cuando, me pasa eso, que es que quizás me invento un poco lo que está diciendo Lacan, pero bueno, yo lo cuento acá para ponerlo en juego, ¿no? Y es que leyendo un poco más eso, que creo que es en la clase, al principio de la clase 6, ubiqué el orden que molestaba a Lacan y dice que lo pone molesto el orden y es como que lo dice a ustedes también, ¿no? Y dice, y es por eso que yo les traigo la nodalidad. Mi lectura de eso tiene que ver con lo que ustedes están hablando, creo, o por lo menos me hace pensar eso, y es que ese orden es el orden al que en el análisis vamos como de alguna manera descubriendo que hay algo que es distinto pero que es lo mismo, ¿no? Y que es el orden de un goce, otro goce, otra vez, otra vez, otra vez. Y hay un orden del goce que dice Lacan, me molesta y les traigo por eso la nodalidad. Creo que nos está marcando un pasaje hacia quizás una diferencia en la clínica que trae el nudo Borromeo, que no es que yo lo puedo explicar, simplemente estoy diciendo algo que me pareció interesante y que sobre todo lo reconozco respecto al pico cerrado, ¿no? Así como lo traía Cristina, como que no hay palabras ahí, que tengo que inventar el psicoanálisis en ese punto, ¿no? Pero también ella traía, me pareció algo así como lo que sería el saber, pero en su raíz. ¿Y qué sería el saber en su raíz? Bueno, lo que dice en la proposición, el corazón del saber es el no saber. Bueno.
Claro, que el inconsciente es radicalmente inconsciente. Bueno, por ahora. A ver, hay 2 equipos que restan y menos de media hora. María Eugenia Vila, Cristina Ochoa, Aurora Fabre y luego Silvia Weinstein, Daniel Paola y Clara Krugla, que ahí cerramos. Espera, veamos, ¿sí? Entonces, sugiero que para que todos tengan lugar a la palabra, regulen las intervenciones. Gracias. María Eugenia. Gracias al espacio de foro, a Ana por lo que por lo que nos has traído, que nos permite pensar y seguir reflexionando. Creo que el saber se produce en transferencia, es lo que lo que nos ha puesto a trabajar, digo, en toda tu exposición. Y sabemos que hay algo propio, singular, del análisis, de la producción del saber del análisis y la posibilidad de escrituración que eso genera por las intervenciones del analista. Ahora bien, la primera intervención de Elsa, de cierto absolutismo, dijo después, me genera algunas preguntas, porque entonces me parece que el saber se produce en transferencia, nos invita entonces a interrogar qué es la transferencia, cómo se juega la transferencia y la producción del saber en el lazo social. Efecto, bueno, el discurso pensado como diferentes modos de lazo social. Porque también decía Gustavo, bueno, cómo se juega entonces en la extensión. Cómo pensar la transferencia, digo, en el lazo social. Recordaba que todos conocerán un comentario a partir de un chiste de Bioy Casares que dijo, el chiste se me ocurrió porque estaba hablando con Borges. Algo de este orden también trajo José y Analia Estepa cuando dice al final del análisis, reitero, sabemos que hay algo propio de la transferencia y del saber que se produce en transferencia es propio del análisis. Pero creo que esto nos invita a sostener la pregunta de cómo se juega la transferencia en el lazo social, en los distintos lazos sociales por fuera del análisis, aunque el alcance sea otro. También recordaba lo que dice Lacan de que el acting out es transferencia sin análisis. Y en el acting out también se despliega una verdad que, bueno, que a veces aparece en los balbuceos del saber. Y por último, lo que comentaba Marcelo Eses en relación a las marcas, recuerdo algo que plantea Lacan en este seminario, en la clase del 12 de febrero del 74, cuando habla de un saber real, de un depósito, de un sedimento que tal vez tenga alguna relación con los signos de percepción, con estas marcas que decía Marcelo. Y bueno, si el corazón está en el no saber, como decías recién, Ana, recientemente digo, tu última intervención, pensaba, bueno, al final del análisis algo de eso, el inconsciente como operador lógico sigue produciendo sus efectos. Bueno, son preguntas. Bien, ahora gracias María Eugenia. María Cristina del Villar. Después Cristina Ochoa y luego Aurora Fabre. Bueno, muchas gracias, Ani. Ana, me encantó tu enunciación. Te lo agradezco muchísimo. ¿Se escucha? Sí, se te escucha perfecto. Ah, sí. Bueno, y yo quería retomar esto que también comentó Gustavo, en relación, voy a arreglarlo en forma cortita, esto que decías, Ana. Yo soy un pequeño analista, la piedra rechazada que se convierte en la piedra angular. Mientras vos lo ibas leyendo, yo inmediatamente pensé, porque yo también lo estoy trabajando
mucho para estas jornadas y todo este tiempo que venimos trabajando este seminario en la escuela, a mí me parece que Lacan en este seminario trabaja todo el tiempo la posición del analista y convoca, sobre todo en la clase 10, al análisis del analista. Entonces, cuando vos leíste esto, yo pensé que la piedra rechazada es eso renegado muchas veces, bueno, renegado, que son esos puntos en el propio análisis y en la dirección de la cura tan difíciles de hacer entrar en discurso y que no todo entra en discurso, no todo entra en discurso. Y ahí es el punto de articulación para mí con lo que vos traías, Ana, que la función del analista sostiene esa posibilidad permanente de como garantía, podríamos decir, de pérdida de goce, de ese goce parasitario. Eso por un lado. Y por otro lado, pensaba, quería retomar esto que Silvia traía sobre el no, que también en ese capítulo Lacan habla, que remite a que la que transmite ese no, que Lacan ahí lo va a articular a la negación, es la función materna. La función materna. Y también propone ahí un tiempo lógico anterior a ese decir que no, que transmite el amor al padre, a la función del nombre del padre, que dice, hay un tiempo lógico previo que hace al nombrar de la madre para. Y lo ubica como un tiempo lógico previo. Y ahí mismo lo remite al deseo de la madre, a ese sujeto por venir. Y yo coincido con esto que dice José, todas estas operatorias, si hablamos de la neurosis, no se pueden producir si esa función materna, esa que sostiene esa función, no está ella misma en relación al nombre del padre que la atraviesa. Bueno, hasta acá. Muchas gracias. Voy a insistir con la brevedad a riesgo de despertar bajas pasiones. Cristina Ochoa, Aurora Fabre. Bueno, se escucha, gracias Ani, un placer escucharte y bueno, pusiste en el centro de la escena algo fundamental que es la cuestión del saber. Evidentemente, cuando hablamos decimos cosas diferentes, ¿no? Y efectivamente se leen textos diferentes en Freud y en Lacan. Hay saberes y saberes, ¿no? Diríamos. A mí me interesó fundamentalmente un cierto anudamiento que escucho, que planteás, que a mí me parece fundamental, y que lo desprendés de la cuestión de la homofonía, ¿no? Cuando planteas que la homofonía sería ese lugar singularísimo, yo te escucho así, ¿no? Donde precisamente dar cuenta de que es solo por la lectura que se puede sancionar una escritura diferente, porque la homofonía es puro malentendido, digamos, ¿no? Si no hay lectura. Y en ese sentido me parecía fantástica esta frase que vos introducís, de que no hay saber que preexista al decir singular, y al decir singular en transferencia, ¿no? Lo cual entonces exige lectura, interpretación. Eso me parecía que sea el nudo de nuestra práctica. La otra cuestión es que vos traes la cuestión de lo incauto ahí. Entonces, ¿de qué somos incautos? En que no tenemos, me parece a mí, ningún lugar de excepción, como cuando Lacan dice mi no querer saber nada de eso, y recién lo mencionaron, ¿no? La cuestión de la transferencia que implica el lugar del analista en el sentido de su propio análisis, o sea, estar afectado por lo incurable. No tenemos ningún saber previo. Y entonces me parecía fundamental esto otro que vos acentuabas, ¿no? No hay un acto logrado, no hay un saber previo,
solo es un trabajo con los saberes fallidos y apostando a lo fallido, ¿no? En ese sentido, y ahí hay una cuestión que viene apareciendo en los últimos tiempos y que me parece bárbaro que lo estemos incluyendo en el foro, porque me parece que está apareciendo esto, ¿cómo leemos lo que se escribe? ¿No? Y aparece otra vez. Yo escucho en lo que vos decís, y también lo decía Alejandro, se trata de la relación al saber, y eso cambia. Que caigan los saberes coagulados en un análisis, ¿no? Es decir, que caiga simplemente lo fallido como fallido, me parece que permite una apertura. Deja de ser necesario lo necesario. Y ahí, en algunos de los seminarios también, he leído en algún momento, ahora no recuerdo exactamente dónde, que lo posible abre a la dimensión de que no sea. Bien. Y en ese sentido, termino la frase, ¿puede ser? ¿No? Sí, Digo, ¿no? me parece que ahí podemos leer un modo de escritura, la escritura de la inexistencia por lo que cae como fallido. Yo te agradezco muchísimo, Ani, de vuelta, y al foro, por supuesto, que estemos volviendo sobre estos temas que... Gracias. ¿No te entendió lo de la escritura como qué? ¿Marca de lo imposible, puede ser? No, dije como marca de la inexistencia. De la inexistencia. Que sea posible algo abre Bien. a que no lo sea. Ese no abre una ansia. Y me parece que ahí podemos pensar lo que se escribe como caída, ¿no? Bien. Bueno, gracias. Aurora Fabre. Aurora. Perdón, Aurora, estás muteada. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ay, bueno, pero perdí la imagen. Bueno, no sé si me ven, yo perdí la imagen. Sí, sí, igual te escuchamos. Bueno, perfecto. Pero ahora no te escuchamos. ¿Ahora? Bueno, ahora sí, perfecto. Bueno, me sumo a los agradecimientos tanto al cártel como a Ana a tu posición, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando, ¿verdad? Entiendo que la transferencia, esto que traía José, bueno, y que venimos conversando, o sea, el analista opera en análisis con la transferencia, pero la transferencia es el saber del otro cuando da lugar a un sujeto, a que advenga un sujeto, ¿verdad? Esto ocurre, por ejemplo, entre los niños y sus padres, ¿no? Entre el docente y el alumno, bueno, y a mí me parece, o sea, valoro, digamos, esta puesta de trabajo sobre el saber, porque en verdad, digamos, Lacan nos ofreció la posibilidad de la formación del analista en la intención y en la extensión. Por ejemplo, el cártel, bueno, uno de ellos es el PASE, los carteles de dirección, pero el cártel como órgano de base para prepararnos para aquello que dicen el saber del inconsciente, que el analista, en verdad, digamos, en su lugar, dice que escolta aquello que se produce como saber, ¿verdad? Para no llegar a donde llega la ciencia, ¿no? Con su saber no agujereado. Entonces, bueno, esto quería agradecerte, esto que trabajás sobre la cuestión, lo que tiene que ver con el lugar del analista, y me parece interesante trabajar el analista en el lugar cuarto, en la extensión, como síntoma, para trabajar, digamos, que el analizante pueda encontrar cauces en un saber hacer, uno obrar con el goce, pero con los otros en el acto. Bien, gracias, Aurora, muchísimas gracias. Gracias Les comento, hemos decidido con Ana
que cada cual, para que nadie quede exento de decir lo que piensa y sus reflexiones, más allá de los comentarios de ella, respetando un poco el espíritu de foro que tiene que ver más con el diálogo que con lo que Ana responda. Así que, obteniendo el consenso de ella, Silvia Weinstein, Daniel Paola, Clara Kruglack, Cristina Marrone, por supuesto, apelando a ser respetuosos, que estamos casi al final de la actividad. Gracias. Silvia Weinstein. Bueno, voy a hacer por eso te dije sacame porque... No, pero decidimos que tenga la palabra. Bueno, está bien. Yo quería preguntar, ahora sí te pregunto, Ana. Vos, a ver si escuché bien, dijiste en relación a Lacan y respecto de la demanda al analista, que el analista no responde a la demanda. Bueno, tengo una diferencia entonces con vos, que es esta. Yo creo que, por lo menos me parece que se trata de poder diferenciar en relación a la demanda, no satisfacer la demanda, pero sí responder a la demanda. Pero es algo, lo dejo acá para seguir trabajando. Nos va a quedar ahí para seguir trabajando. Listo. Daniel Paola. Bueno, pocas palabras. Me gustó la referencia a el saber de la verdad. El saber de la verdad es una construcción que ya proviene del seminario El saber del analista. Es fundamental el saber de la verdad en el cuadrópodo o en el tetrápodo. Está abajo del objeto A, ¿no? Es decir, el S2 es el saber de la verdad. Ahora, lo que, siguiendo con lo que estaba diciendo Silvia Weinstein, no solamente no se responde a la demanda, sino que hay una demanda que no se puede responder. Y que tiene que ver con a qué conduce el saber de la verdad, si hay a medios de decidir. Conduce a esa otra verdad, esa otra mitad, conduce a un lugar oscuro. Y en ese lugar oscuro lo único que encontramos es que hay una separación entre sujeto y goce. Es decir, hay una separación entre sujeto y goce y a partir de ahí se vuelve a engendrar el goce fálico, que es, en última instancia, lo que nos reúne a todos en el amor a la verdad, que es fálica y que por la razón por la cual estamos acá disertando. Bien. Clara. Bueno, un comentario con respecto a la diferencia que hay entre decir no y decir que no. En el seminario 19, decir que no, dice, no hay forclusión más que del decir no, acá. Pero lo que creo entender que está aludido en la frase de decir no al discurso universitario, me parece que tiene que ver con el decir verdadero que intenta Lacan desplegar en el seminario 21 en relación al decir no. Decir verdadero, dice, ¿sí? Y lo plantea como una ranura por donde pasa algo que podría darnos alcance a un saber en lo real. Que también ahí creo que tenemos algo para decir en la dirección de la cura, cuando en los distintos movimientos de la dirección de la cura, tiempos de análisis, podemos confrontar o articular o pensar la diferencia con el saber insabido, no el sin saberlo, sino el saber insabido del inconsciente que podríamos llegar a interrogar desde el seminario 24. Pero acá, en el seminario 21, los que nos trae Ana y la pregunta, ese saber sin saberlo, que es el tripalium, digamos, es el yugo que llevamos todos en el tiempo del análisis, ese saber inconsciente que nos hace trabajar y que también produce síntomas.
y que me parece que no es todo la misma cosa. Solamente esto quería y agradecer, por supuesto. Gracias. Cristina, breve, así podemos dejar unas palabras a Ana, finales. Cristina Marrone. No se te escucha. No se te escucha. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Estás muteada, Cris. Bueno, Cris, vamos a parar acá para que pueda hablar Ana en general y dar por terminada la reunión de hoy. Ana. Bueno, para mí fue una experiencia interesante y bueno, muy productiva, ¿no? Respecto a, me quedó mucho la cuestión de si el analista responde a la demanda o no satisface a la demanda. Y estoy de acuerdo completamente que, digamos, sería mejor decir no satisface a la demanda de goce, ¿no? Y posiblemente la respuesta a la demanda tenga que ver justamente con el poder escuchar ahí algo que se articula, bueno, quizás en palabras de Daniel, no sé si lo estoy diciendo, pero bueno, un poco lo que me hizo pensar a justamente el amor a la verdad, ¿no? Que es esa cuestión que tiene que ver con la ausencia, con lo que no hay relación sexual. Bueno, muchas gracias a Ana Casalla y a todos los miembros de la escuela que participan con sus palabras del espacio foro. Nos vemos.